como en esta situación, aprovechamos para hacer una pequeña mención. Lo vamos a estar subiendo a YouTube, por eso lo estamos grabando en estos momentos. Y quisiera un poco tomar lo que mencionaban las distintas autoridades acerca de la importancia del vínculo de la ciudad y la universidad, como para que pensemos de acá adelante qué asociaciones podemos hacer, no solamente también pensándolo a nivel interno, ¿no? A nivel de cada ciudad, sino también qué oportunidades en la cooperación internacional aparecen a partir de tener, ¿no?, a la educación internacional como un punto central sobre el que cooperar. Entonces, nos pareció interesante, nos pareció prudente compartir buenas prácticas que fuimos recopilando a lo largo de nuestra trayectoria, a lo largo de nuestra experiencia. Dos prácticas que suceden en España, en lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Agradecemos al delegado de Cataluña por estar presente aquí con nosotros también. Y también a nivel regional, con el programa de Manizales Campus Universitario. La idea es que podamos conocer un poco estas experiencias locales y también nos acompañan de la Universidad Nacional de Quilmes, un poco para ver del otro lado, ¿no?, del lado de la universidad, cómo es articular con un gobierno local y cómo es también trabajar la proyección internacional o la internacionalización de una universidad en conjunto con un gobierno local. Así que esperamos tener acá por lo menos un poco más de idea y sobre todo que surjan preguntas, que surjan dudas, que surjan inquietudes, porque yo creo que de esta manera es que se construyen los verdaderos procesos colaborativos. Así que voy a comenzar este conversatorio introduciendo y presentando a quienes van a ser nuestros panelistas hoy. Como mencionaba Ana, vamos a tener 2 rondas de preguntas. Vamos a hacerle 2 preguntas a cada uno y a cada una. Y comenzaré presentando a las autoridades presentes de manera presencial. Juan Luis Mérega, subsecretario de Planificación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue coordinador de la Red de Cooperación Internacionales de Universidades Nacionales RedSUN en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional. Participó en redes y proyectos internacionales vinculados a políticas de internacionalización de la educación superior y hace más de 30 años que trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes. Juan Luis, bienvenido. Gracias. Por otro lado, quisiera también presentar del otro lado de la pantalla a Steven García Naranjo, que es gestor de proyectos del programa Manizales Campus Universitario, o MCU, como se lo conoce por sus siglas, donde lidera iniciativas para la ciudad universitaria como el Fondo de Becas de Maestría Manizales Más Innovadora, el Festival Universitario de Manizales Campus Fest y el programa Bio Universidades. Steven, ¿estás ahí? Claro que sí, muy buenos días para todos. Política que va a tener el gobierno local, digamos. Particularmente en la actual gestión. Por eso señalo esto, porque la cooperación que se da con la actual gestión municipal a cargo de Mayra Mendoza es particularmente fuerte porque ellos y ahora paso al internacional, han creado dentro del área del municipio un área internacional que tiene una actividad muy fuerte, muy permanente, y trabajan con temas como los migrantes, brindando servicios y generando la posibilidad de participar en proyectos internacionales. Digamos, ahora la segunda pregunta era digamos, cuál es el rol de la universidad en la internacionalización del municipio y del municipio en la internacionalización de la universidad. Claramente acá hay un camino de ida y vuelta, y hay que mencionar que digamos, ambos se complementan y se potencian. Naturalmente, cuando hablamos de internacionalización de la educación superior, tendemos a pensar en la movilidad académica, en la movilidad de estudiantes sobre todo, y entendemos desde las universidades que hay que tener una mirada un poquito más amplia y que incluya, por supuesto, y le dé el lugar preponderante que tiene la movilidad presencial académica, pero también piense que hay otras acciones que son importantes.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo quiero dar dos ejemplos. Por ejemplo, con el municipio de Quilmes, estamos desarrollando en estos últimos años un proyecto con financiamiento internacional que tiene que ver con la medición de la calidad del aire digamos, para lugares habitados por la infancia, los menores de 4 o 5 años. Es un proyecto con financiamiento de la Fundación Van Leer de Holanda y participación de la Fundación Aires Nuevos de Chile, y lo estamos desarrollando en conjunto y hemos instalado medidores de calidad del aire en guarderías y jardines de infantes del distrito, y esos datos son analizados por investigadores de la Universidad de Quilmes que tenían ya de antes un programa que tiene que ver con la medición de los impactos del cambio climático y los problemas ambientales. Otro ejemplo es, esto vino, digamos, el ejemplo que acabo de dar del proyecto internacional fue una propuesta que le hace la universidad al municipio. Inversamente el municipio le hace a la universidad la propuesta porque ellos habían firmado ya un convenio de hermanamiento con la provincia de Sichuan en China, y a partir del contacto que se da con la universidad, hemos avanzado en la firma de un convenio con una escuela media de lenguas en la provincia de Sichuan. No me pidan que diga el nombre chino de la escuela y del lugar porque no me va a salir. Digo, hay un ejemplo interesante allí. Y por supuesto también está la participación del municipio en nosotros en los programas de movilidad. Pero ahí hay un tema. Yo mencioné, Quilmes está a 20 kilómetros de Buenos Aires, entonces los alumnos que recibimos, algunos se alojan en Quilmes, pero otros prefieren disfrutar de la vida cultural, eufemismo de vida nocturna, de Buenos Aires. Entonces, no es tanta la importancia que le damos al apoyo a los alumnos que recibimos, como todas las otras cosas que mencioné antes. De todas maneras, cada vez que nosotros tenemos la bienvenida a los alumnos internacionales, está presente alguien del programa Study en Buenos Aires para presentar sus actividades, y está presente gente de la Dirección de Relaciones Internacionales del municipio de Quilmes y de la Dirección de Turismo del municipio de Quilmes, para también hacer llegar la importancia y que conozcan la historia y las posibilidades presentes que da el Quilmes. Creo que me extendí un poquito, perdón, pero... No, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Es muy interesante, sobre todo la vinculación primero con el entorno productivo, ¿no? Y las posibilidades que quizás las universidades tienen como instituciones altamente internacionalizadas, quizás más internacionalizadas que muchos municipios, o por lo menos con más historia en internacionalización, cómo eso puede también servir y abrir puertas, ¿no? Para que el desarrollo local, de alguna manera, se potencie. En definitiva, es presentar contactos, acercar oportunidades y estar también abierto, ¿no?, a que esa cooperación prospere. Así que muchísimas gracias, Juan Luis, por ese tema. Ahora le hago una pregunta a Steven García. ¿Cuándo y cómo nace el programa Manizales Campus Universitario? ¿Y qué actores lo conforman y qué objetivos persigue? Claro que sí. Antes de poder dar respuesta a estas dos preguntas, ¿es posible de que me puedan habilitar la opción de compartir pantalla? ¿Cómo no? Ahí lo hacemos. Aprovecho para Todavía no me comentarles permite. que ahí lo resolvemos. Aprovecho yo para comentarles que si tienen preguntas, nos pueden hacer ahí en el chat. Las vamos a estar levantando al final de la transmisión. También para quienes estén acá de manera presencial, pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Ahí creo que sí. No. Steven. Parece que el anfitrión inhabilitó la función para compartir pantallas. Eso puede suceder. Está activo. La pantalla está activa. ¿Cómo? Está activa. Yo la semana pasada. Creo que no, todavía no me permite la opción de compartir. ¿Aló?
¿Cómo hace uno para habilitar esto? No se puede detectar el altavoz. Ya, a ver. Ya, listo. Ahorita A sí. ver, ahí va. Ahorita sí. Perfecto. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, creo que ahí ya están viendo la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente me presento, mucho gusto. Mi nombre es Steven García, gestor de proyectos de Manizales Campus Universitario. Y como le mencionábamos, antes de dar respuesta puntual a estas dos preguntas, igual que la persona que antecedió esta presentación mía, quiero presentarles a Manizales, quiero presentarles dónde está ubicada esta ciudad. Manizales es la capital del departamento de Caldas. Ustedes en Buenos Aires lo pueden conocer mejor como provincia al departamento. Estamos ubicados en la cordillera de los Andes. Nosotros nos caracterizamos por tener un turismo de naturaleza y de aventura en la ciudad de Manizales y tenemos una ubicación privilegiada en temas de comercio. También esta ubicación nos permite estar ubicados en lo que llamamos el Triángulo de Oro, que es estar ubicados dentro de las tres principales ciudades de Colombia, que son Bogotá, Medellín y Cali. Importante también tener en cuenta de que Manizales está implícito ese ADN y esa impresa esa vocación de ciudad universitaria. Digamos, algunos datos importantes para poder compartirles aquí en esta presentación. En proporción al número de habitantes que tiene, pues Manizales es la ciudad con mayor número de programas y universidades acreditadas del país. Y también tenemos el mayor número de docentes con formación doctoral en el país en relación con la proporción de habitantes. Bueno, y ya dando respuesta como más puntual a lo que nosotros nos dedicamos en el programa Manizales Campus Universitario, esto es una iniciativa que nace alrededor del 2015, es una iniciativa público-privada multiactor y que tiene como misión posicionar a Manizales como un destino académico a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto nos conecta mucho con la visión de ciudad que nosotros tenemos, porque la visión de ciudad está articulada a un propósito más grande y da respuesta al plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Manizales, cuando habla de convertir a Manizales al 2023 como una capital universitaria del conocimiento, el emprendimiento y la innovación. Nosotros estamos totalmente conectados a esta visión de ciudad que tenemos. Asimismo, recientemente les compartimos que en una visita que tuvo el presidente de la República a nuestra ciudad, pues ha dejado muy claro que quiere convertir a este espacio, esta ciudad de Manizales, en la ciudad cerebro de Colombia, una ciudad que piense, una ciudad que pueda aportar a los procesos de internacionalización, de investigación y de academia. Y para eso nosotros estamos articulados a través de la triple hélice. El programa lo conforman actores del sector privado, del sector académico y del sector público. Del sector privado podemos destacar a la Fundación Luker, una entidad que a partir de fortalecer los procesos de educación y emprendimiento hace una apuesta decidida por el desarrollo territorial, a través de la educación, el emprendimiento y el desarrollo. A través del sector académico lo conforman las 7 principales universidades de la ciudad de Manizales, 2 universidades públicas, que son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Caldas, y 5 universidades privadas, que serían la Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Católica Luis Amigó, Uniremington Manizales, y también a través del sector público está vinculada a la Alcaldía de Manizales a través de su Secretaría de Educación. Aquí estaría conformada entonces esa triple hélice del sector privado, académico y del sector público. ¿Cómo logramos y cómo hacemos posible este posicionamiento de Manizales como un destino académico nacional e internacional? Pues lo hacemos a través de 4 objetivos. El primero es compromiso colectivo, ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, y es cómo fortalecemos internamente la alianza, pero no solamente cómo la fortalecemos internamente, sino también la capacidad que tiene el programa para conectar con otros actores. El segundo es el posicionamiento y es cómo nosotros vendemos esos atributos de ciudad en los diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Todo lo que les mencionaba como el turismo de naturaleza y todos los atributos que tenemos aquí en la ciudad de Manizales.
Y esto va muy conectado con el tercer punto, que es los servicios de ciudad. Nosotros lo llamamos también servicios de bienestar para los estudiantes. Y que nuestro gran propósito siempre es consolidar una gran comunidad universitaria, porque la idea es que el campus sea la misma ciudad, que podamos salir inclusive desde esos claustros académicos y que el campus se pueda convertir en la propia ciudad. Y para ello tenemos estrategias para destacar, que son el sistema universitario de Manizales, que le permite a los estudiantes ver asignaturas en diferentes universidades sin incurrir en costos adicionales. Asimismo, estar interconectados a través del sistema de bibliotecas. Tenemos también sistemas de beneficios económicos para los estudiantes en establecimientos comerciales y también actividades de integración como lo son los festivales universitarios, para mencionar el Campus Fest que tuvimos hace unos meses y que tuvo un componente muy importante de salud mental. Y finalmente, cómo a través de todas estas acciones nosotros tenemos una incidencia positiva en la matrícula. Entonces, es a través de esta misión como nosotros nos articulamos con el plan de ordenamiento territorial, cómo trabajamos con los aliados públicos privados de la academia y cómo a través de estos 4 objetivos pues logramos posicionar a Manizales como ese destino académico nacional e internacional. Muchísimas gracias, Steven. Muy interesante esta visión de ciudad, ¿no? Que lo hacen pensando en una capital estudiantil, que lo hacen pensando en una ciudad atractora de estudiantes internacionales y pensar también la ciudad como un gran campus universitario. Esa idea, ¿no?, de Manizales como parte de lo que nosotros por lo menos entendemos como estrategia de proyección internacional, que es concebir a una ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso, como una ciudad estudiantil, receptora de estudiantes, se parece muchísimo, y sobre todo me interesa mucho la parte en donde se vinculan con el sector privado, ¿no?, para poder atraer estudiantes que después se conviertan, digamos, en turistas, poder acercarles a estos estudiantes facilidades turísticas, poder integrarlos entre sí. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos también desde el gobierno de la ciudad, en la política Study Buenos Aires, así que celebro que desde la región, celebro que desde Colombia hayan avanzado en esta iniciativa que es súper interesante, que articula universidades públicas con universidades privadas con un mismo objetivo, ¿no? Un poco cómo se pasa de la competencia a la colaboración y a la cooperación, yo creo que es algo sumamente destacable, así que felicitaciones también por la iniciativa. Ahora le doy la palabra a Pía Moret y le hago esta pregunta. ¿Qué estrategias puede implementar una comunidad autónoma para la promoción de la internacionalización universitaria? Y aprovechamos también para conocer el caso de Study Catalunya. Pía. Muchas gracias. Yo también querría compartir con vosotros una presentación. No sé si puedo hacerlo o tenéis también que darme permiso. Sí. ¿Sí? ¿Te pide permiso? Ahí puedes compartir, Pía, o... Ahí va. Sí, creo que ya lo ven, ¿no? A ver, La vemos bien, ¿eh? Vale. Creo que lo están ya ustedes viendo, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, perfecto. Habría, no sé si se puede hacer como para ampliarla, como para hacer una presentación, ¿cómo se dice? Slides, diapositivas. Vale, es que yo lo veo, pero yo lo veo ya en grande, no en grande. Ah. Bueno, creo que igual alcanzamos a leer, ¿no? No, un momento, sí, nos solucionamos. Necesita compartir la otra pantalla. Modo pantalla completa, esa era la primera. Exactamente. Ahí, perfecto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a intentar responder a la pregunta que no es sencilla, pero bueno, intentaremos
aproximarnos un poquitín. Bueno, un poco, claro, para poder hablar de una estrategia, en primer lugar, lo que he considerado interesante de mencionar es que es necesario un marco competencial propicio, ¿no? En nuestro caso, en España, ustedes ya saben que tenemos un sistema de competencias compartido en que el gobierno central establece en muchos ámbitos un marco básico y luego las comunidades autónomas, los gobiernos regionales tienen algunas competencias exclusivas y otras de compartidas. En el caso de las universidades, en Cataluña, bueno, en todas las comunidades autónomas, la competencia sobre las universidades es exclusiva. Asimismo, bueno, las universidades también así descritas en la propia Constitución española, pues tienen autonomía para el diseño y la implementación de sus programas y autonomía en el sentido más amplio, lo que se conoce como la autonomía universitaria. Bueno, en este marco, en el caso catalán, cuando se legisla sobre las universidades, en el año 2003 se reconoce el papel fundamental del Consejo Interuniversitario de Cataluña como órgano de coordinación y asesoramiento al gobierno en materia de universidades. En aquel momento, la razón de ser primordial del Consejo era establecer un sistema de acceso y admisión a las universidades coordinado para las universidades que existían en aquel momento, que no eran las mismas que existen hoy en día. Pero la base fue la organización de las pruebas de acceso a la universidad y luego todo el sistema de lo que es conocido como la preinscripción universitaria. El Consejo Interuniversitario a lo largo de todos estos años ha evolucionado. Ahora lo conforman las 12 universidades que hay creadas o reconocidas por el Parlamento de Cataluña. 7 de ellas situadas en la ciudad de Barcelona, una que tiene carácter de universidad a distancia, que es la Universitat Oberta de Catalunya, y 4 que están situadas en otras ciudades del territorio. Bueno, como les decía, el Consejo Interuniversitario abarca muchas áreas de actuación. Una de ellas es la internacionalización a través de una comisión específica de relaciones internacionales, pero como ustedes ven aquí, pues trata también sobre temas de programación y ordenación académica, gestión universitaria, mujer y ciencia, política universitaria, personal académico y acceso, que es la que digamos fue la primera comisión nuclear y que dio sentido a esta coordinación interuniversitaria en sus inicios. Bueno, en cuanto, dicho esto, la creación de la Comisión de Relaciones Internacionales fue creada el año 2007. Ahora lleva ya pues, un largo recorrido y una larga historia. Y a través de estos años, pues lo que podríamos definir como sus estrategias principales, pues serían en primer lugar esta promoción internacional colaborativa, que se traduce en promover este sistema universitario de Cataluña en el ámbito internacional, en los eventos, pues, en los fórums de educación internacional, que como ustedes ya conocen, los más relevantes que hay en estos momentos pues son el NAPSA, el EAIE o el APAIE en la región de Asia-Pacífico. Esta promoción internacional colaborativa desde el punto de vista de lo que nosotros como Estado en Cataluña promovemos, pues se basa lógicamente pues en la calidad de nuestra oferta académica. Aquí tienen los números, ¿no?, de un poco cuál es el volumen de títulos que tenemos actualmente en Cataluña y
con un énfasis especial en lo que atañe a la internacionalización, a aquellos programas que son de forma impartidos totalmente en lengua inglesa. Eso ha sido un factor determinante para poder avanzar en la internacionalización de nuestras universidades. Bueno, otra digamos, otra vertiente, ¿no?, de esta promoción es también relacionada con la calidad de sus estudios, pues es el posicionamiento de nuestras universidades en los rankings internacionales. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos que nos posicionan en una situación muy preferente en algunas materias y en algunas disciplinas. Otro factor que también ha situado, bueno, que Study en Cataluña promueve y reconoce, ¿no?, pues es esta capacidad también de nuestras universidades de participar en las alianzas europeas. Y luego, bueno, esto ya es como, bueno, un elemento más instrumental, si queremos, pero también tenemos unos espacios web que nos permiten esta promoción, donde también atendemos a consultas y, bueno, donde damos información básica sobre este sistema, sobre todo centrado en la web de Study en Catalunya, pero también tenemos otra plataforma que es la Red Universitaria para la Ocupación, donde también hay algunas actividades en el ámbito internacional que son dirigidas a los estudiantes de aquí, pero que también tienen esta vertiente internacional. Luego les daré algún detalle más sobre esta cuestión. Bueno, otra estrategia que, bueno, esta vino un poco sobrevenida, pero que en realidad ahora se ha convertido, digamos, también en un eje de colaboración y en una estrategia propia, ha sido la coordinación delante de las emergencias internacionales. Bueno, desgraciadamente tuvimos que activar este protocolo para la pandemia y luego también con el conflicto de Ucrania. Pero bueno, ello nos ha permitido, bueno, a partir del análisis, ¿no?, de estas situaciones concretas, a poder perfeccionar también cómo, desde un punto de vista organizativo, reaccionamos ante este tipo de emergencias. Y digamos que el tercer eje, ¿no?, es la tercera estrategia de Study en Catalunya, además de la promoción de la oferta educativa, del establecimiento de estos protocolos comunes. El tercer factor sería extender, utilizar, ensanchar la red internacional que tiene el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya. El eje fundamental de esta red en el ámbito internacional son las delegaciones del gobierno en Cataluña, que bueno, ustedes ya saben que en lo que representa, en lo que atañe al Cono Sur, pues la delegación es la que ustedes tienen con sede en Buenos Aires. Bueno, esto ya serían los beneficios, que creo que es algo que luego trataremos. Bueno, y un poco este sería el resumen de cómo desde Study en Catalunya promovemos y actuamos en este proceso de internacionalización colaborativo. Muchísimas gracias, Pía. Sí, eso efectivamente es la pregunta número 2, así que no la spoilemos. Si querés dejarla de compartir, está genial. Pero muy interesante esto que menciona, porque quizás, ¿no?, a diferencia de por lo menos lo que escuchamos en Manizales Campus, y también a diferencia de lo que nosotros hacemos de Study Buenos Aires, más allá del posicionamiento en rankings, que es algo con lo cual nosotros trabajamos, y también la promoción, ¿no?, a través de los portales web, importancia en los portales web en acercar la información a los estudiantes internacionales, esto de los protocolos de emergencia internacionales, ¿no? O sea, la posibilidad de tener consensuados a nivel subsistema un mecanismo ante los contextos internacionales que no necesariamente son favorables. Y no solamente hablamos de la pandemia, sino también de la guerra de Ucrania, ¿no? Muchos estudiantes quizás tienen que salir, ¿no?, de Ucrania, un país en conflicto, y cómo el sistema universitario, apoyado en la comunidad autónoma, pueden responder a eso.
es una clara estrategia, ¿no?, de posicionamiento internacional. Entonces yo creo que me parece sumamente interesante esto, y también el trabajo articulado con las distintas delegaciones en el extranjero, que sin lugar a dudas son la pata física, ¿no?, en territorio, que permite también articular alianzas que ayudan muchísimo, entiendo, a los distintos sistemas universitarios. Así que muy interesante esto, muy interesante esta pregunta. Tengo una consulta ahora, una pregunta para hacerle a Ramón Herrera de las Heras, secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía. Ramón, ¿estás ahí? Aquí estoy, Mauro. Excelente. La pregunta sería, ¿las comunidades autónomas pueden cooperar para la promoción universitaria a nivel internacional? ¿De qué manera? ¿Cómo es el diálogo y la vinculación comunidad autónoma, ciudad, universidad en la materia? Porque recordemos que la comunidad autónoma vendrían a ser equivalente a nuestras provincias, ¿no?, a los estados que conforman España, así que es interesante esa visión que de alguna manera es más allá, un paso más arriba que la de ciudad. Ramón, te dejamos para que respondas. Muchas gracias, Mauro. Efectivamente, la pregunta que tú haces, la respuesta evidentemente es afirmativa. No solamente es que pueden, sino que las comunidades autónomas tenemos que. De hecho, forma parte de un pilar estratégico de la Junta de Andalucía, de nuestra comunidad autónoma, la internacionalización de nuestro sistema universitario, que, como se ha dicho en la primera intervención, es mucho más que la movilidad. Evidentemente también es la movilidad internacional, pero son otras muchas cosas. Pensad que nuestro sistema universitario tiene 10 universidades públicas con casi 250.000 estudiantes, dividido en un territorio que es tan extenso como el país de Portugal. Estamos hablando, por lo tanto, de unas ciudades que tienen un atractivo evidente, como Granada, Sevilla, Córdoba, que son muy conocidas en todo el mundo, y con unas universidades, algunas de ellas que tienen más de 500 años de historia, como la de Sevilla, o que pronto lo alcanzarán como la Universidad de Granada. A partir de ahí, evidentemente, tiene un atractivo internacional de por sí, pero la comunidad autónoma, que como bien se ha dicho por parte de PIA, en España son las que tienen cedidas las competencias en la gran mayoría de los ámbitos de las universidades, pues tenemos que trabajar y hacer posible que nuestras universidades formen parte de esa internacionalización que es tan importante. Para que os hagáis una idea, la financiación pública que reciben las universidades públicas andaluzas de la comunidad autónoma de nuestro gobierno son en torno a 1.700 millones de euros. Hablamos casi de 1.600 millones de dólares. Bien, pues por ejemplo, una de las acciones importantes que nosotros implementamos en el nuevo modelo de financiación, es decir, cómo repartimos el dinero entre todas las universidades públicas, uno de los principales parámetros, uno de los parámetros que tenemos en cuenta es precisamente la internacionalización de nuestras universidades. Eso se premia positivamente. A mayor internacionalización, mayor financiación van a obtener las universidades. Incluso si no cumpliesen los parámetros requeridos, lo que nosotros les exigimos en internacionalización, establecemos lo que se denominan contratos programa estructural. Es decir, van a seguir recibiendo durante unos años una financiación, pero tiene que ser dirigida única y exclusivamente a fomentar, en este caso, la internacionalización. Por lo tanto, eso es un elemento muy importante. Otro, lógicamente, es la movilidad internacional. Tanto de alumnos que recibimos como alumnos que enviamos, principalmente a través del programa Erasmus y otros muchos que hay, ¿no? Pero evidentemente eso funciona. ¿Y cómo conseguimos que nuestra comunidad autónoma sea una de las que más estudiantes envía al exterior? Bueno, tenemos unos complementos que financiamos a través de la comunidad autónoma, destinamos más de 12 millones de euros a complementar las movilidades de los estudiantes andaluces. Dependiendo del destino al que acudan, reciben una financiación u otra. Es decir, el programa Erasmus contiene una financiación de X euros para cada estudiante y nosotros mensualmente le damos también una cantidad adicional dependiendo de a qué destino vayan. Si van a un destino como París, que es una ciudad muy cara, recibirán un complemento mayor, y si van a una ciudad como puede ser una ciudad de Rumanía, por ejemplo, que seguramente el nivel de vida es más barata, reciben una cantidad, pero en este caso menor. Pero también impulsamos otro tipo de acción. Nosotros estamos muy orgullosos de ser la comunidad autónoma con más coordinaciones de la Alianza Europea. Sabéis que, lo ha comentado también Pía, nosotros tenemos a día de hoy 6 alianzas europeas coordinadas por Universidad Andaluza, que es un elemento que para nosotros es fundamental, y lo que ahora tenemos que hacer es establecer un marco legislativo que permita a las universidades tener flexibilidad para la internacionalización.
Y uno de los principales elementos, evidentemente, son los títulos internacionales. Nosotros hemos aprobado precisamente hace 2 semanas una nueva norma, que es un decreto de ordenación de enseñanza, en la que se establecen los procedimientos y las fórmulas a través de las que las universidades pueden implantar nuevos títulos. Títulos de grado, títulos de máster. Y lo que hacemos, por ejemplo, es dar prioridad a los títulos internacionales. Si una universidad andaluza nos dice, oye, yo tengo un título internacional que voy a implantar con la Universidad de Buenos Aires o con la de Wageningen o cual sea, nosotros le vamos a exigir menos requisitos que si es un título de grado tradicional, unilateral por parte de una universidad. Eso implica que, por ejemplo, le pidamos tener, si es un título normal, el 80% de los recursos ya los tienen que tener para implantar un nuevo título, pero si es un título internacional, solamente le pedimos que tengan el 60% de los recursos necesarios para impulsar precisamente esos títulos. Y además, dentro de la acreditación, en Andalucía lo que establecemos es que si entra un título internacional que tiene que ser acreditado y evaluado por nuestra agencia de calidad, automáticamente, primero, no tienen plazo, porque accedemos en cualquier momento a que se pueda evaluar, y segundo, tienen prioridad frente a cualquier otro. Por lo tanto, es un elemento también que queremos impulsar. Y, evidentemente, otro elemento que también es muy importante, y es la promoción de la que se hablaba anteriormente, que nosotros en este caso hemos copiado un poco, y lo decimos porque durante muchos años lo han hecho muy bien, que Estudia en Cataluña, que efectivamente ellos acudían de forma conjunta a las ferias que se han mencionado, de NAFSA, de EAIE, etcétera, y nuestras universidades acudían de manera independiente. Bueno, en esta NAFSA, que coincidí, por cierto, con Mauro y de ahí surgió esta colaboración, nuestras universidades, la Universidad Andaluza, ya han ido bajo un paraguas que ha sido además financiado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la condición de establecer también unas condiciones a la hora de los resultados. Nosotros financiamos y queremos también saber a lo largo de un año cuáles han sido los resultados que se han obtenido en cada una de las ferias en las que participan de promoción. Por lo tanto, a NAFSA han acudido bajo el paraguas de Andalucía y a EAIE acudirán también bajo el paraguas de Andalucía. Y finalmente, quizá una particularidad que tiene nuestra comunidad autónoma es que dentro de esas 10 universidades públicas de las que hablaba con anterioridad, hay una que se denomina Universidad Internacional de Andalucía, impulsada por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que está siendo el elemento a través del cual nosotros impulsemos la internacionalización precisamente de la universidad. De una universidad que tan solamente tiene títulos de posgrado, pero que lo hace en colaboración con el resto de universidades públicas andaluzas. Y está siendo un elemento vertebrador de nuestra política de internacionalización. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muy linda esa experiencia de que cómo, digamos, Estadi Catalunya, ¿no?, sirvió de alguna manera de inspiración, ¿no?, para el desarrollo de otro tipo de iniciativas, en este caso Estadi Andalucía. Y Estadi Andalucía, lo que destaco, ¿no?, es cómo de alguna manera la parte académica o el desarrollo académico está muy vinculado con la internacionalización y es de alguna manera premiado e incentivado. Entiendo que tienen otro funcionamiento quizás al nuestro, que es más las universidades son una dependencia del gobierno nacional, pero es muy interesante cómo se articula, ¿no?, en un plan de internacionalización y cómo de alguna manera se van atando los distintos cabos e hilos para hacer justamente a la internacionalización. Y sobre todo mencionaba Ramón las becas, la posibilidad de financiar de parte de la comunidad autónoma andaluza y complementar con financiamiento para que los propios estudiantes tengan una experiencia de internacionalización en el exterior. Yo creo que es sumamente interesante y también como que muestra, ¿no?, qué rol pueden tener también los gobiernos locales, las comunidades autónomas, las provincias, en la promoción de la educación superior. Y también esto, ¿no?, que mencionaba Pía, que mencionaba Ramón, acerca de cómo la promoción conjunta, ir todos juntos bajo un mismo paraguas, ¿no?, y teniendo la posibilidad de ofrecer financiamiento. En primer lugar, lo que destaca es la identidad, genera identidad colaborativa, genera identidad grupal, como región, como ciudad, y por otro lado, el tema, ¿no?, de rendir cuentas y cómo ese rendimiento de cuentas de alguna manera sirve para pensar una estrategia mejor, de decir, bueno, juntémonos, pensemos colaborativamente hacia dónde tenemos que ir, hacia qué lugares, hacia qué destinos, para poder justamente atraer estudiantes internacionales y ofrecerles oportunidades a nuestros propios estudiantes. Así que muy interesante porque empezamos a ver estas cuestiones de distinta índole, ¿no? Para pasar a la segunda ronda de preguntas, en donde vamos a hablar ya específicamente de políticas públicas de promoción académica internacional,
Les recuerdo que nos pueden ir dejando ahí sus preguntas en el chat, o si tienen preguntas las pueden ir anotando para después levantarlas. Le hago una pregunta a Juan Luis, tengo aquí presencial. ¿Cómo crees que una política pública local puede contribuir en el proceso de internacionalización de la universidad? Bueno, fuertemente, muy fuertemente. No puede, debe. Creo que tiene que tener definiciones claras, políticas claras y diseñarlas e implementarlas en apoyo a, digamos, si hablamos de movilidad, en todo lo que tiene que ver con esta situación, que va desde brindar apoyo para situaciones de emergencia, de brindar asesoramiento para situaciones no de emergencia, sino más de lo que mencioné en mi intervención anterior, de turismo. Eso es fundamental. Pero también hay algunas políticas a mediano plazo que hay que desarrollar a escala local. Por ejemplo, facilitar el desarrollo de emprendimientos en la zona aledaña a la universidad para el establecimiento de, por ejemplo, residencias estudiantiles. Es un tema no menor. A veces la legislación urbana de la zona no lo permite, y eso hay que, no solo hay que permitirlo, también hay que encontrar las herramientas para alentarlo. Pero además, lo dije en la primera intervención, la internacionalización no es solo mover estudiantes. Hay una iniciativa que es un buen ejemplo, que está desarrollando el municipio de Quilmes, con la Universidad de Quilmes, con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el establecimiento de un proyecto que se llama Quilmes Tech, que es la instalación de una infraestructura científica que permita, al estilo de los parques industriales, el desarrollo de startups locales. Y uno de los elementos que está planteado en ese proyecto es precisamente la posibilidad de recibir becarios internacionales para un entrenamiento en el manejo, por ejemplo, de maquinaria científica de alta complejidad, que la dispone la universidad actualmente, la va a disponer más si el proyecto avanza y se concreta, y hay países latinoamericanos o africanos que podrían aprovechar esta disponibilidad del equipamiento para tener una capacitación en su manejo, por ejemplo. Eso implicaría movimiento de entrante pero ya no de alumnos, sino de profesionales, investigadores. Y una última cosa que hay que también pensar es, que eso se mencionó en las intervenciones de los colegas de Cataluña, Andalucía y Colombia, el tema de las becas que promuevan y faciliten la movilidad saliente de los alumnos quilmeños. Eso, gracias. Bueno, súper interesante, porque ahí ya le damos dando un sentido a la internacionalización, ¿no? No hablamos solamente de internacionalización por internacionalización, sino que hacemos un doble clic en, bueno, ¿qué tipo de internacionalización buscamos? Y como bien mencionabas antes en tu intervención anterior, ¿no? Un gobierno local que esté vinculado con la universidad y que esos ecosistemas, de alguna manera, formativos y de empleo de esa formación, de alguna manera estén justamente sinergizados, es una gran potencia para que se puedan internacionalizar también los emprendimientos privados y hacer una visión distinta a través de acuerdos, a través de movilidad de docentes, a través de movilidad de investigadores, oportunidades para esas startups. Entonces, pareciera que es un círculo de alguna manera virtuoso, que de alguna manera hay que nutrir, y hay que nutrir sobre todo con diálogo, pero también con acciones concretas, con acciones específicas. Así que me quedo con tu respuesta, y gracias, Juan Luis. Pregunta ahora que tengo para Steven: ¿cómo las ciudades y universidades pueden crear esquemas colaborativos para promover la internacionalización universitaria y el desarrollo local? Vamos a Claro que sí. Colombia. Sí. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Se escucha? Perfecto.
Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta de cómo se pueden crear esos esquemas colaborativos para promover la internacionalización universitaria y el desarrollo, nosotros pensamos que estos esquemas pueden funcionar de diferentes maneras en diferentes ciudades y países. Sin embargo, como un ejercicio de introspección, nosotros logramos que estos procesos colaborativos se puedan gestar a través de los siguientes pasos. Lo primero es definir los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Lo primero es definir un propósito común. Creemos que lo primero que se debe hacer es que se genere una visión compartida de ciudad que nos una, que una a las instituciones y que a partir de ello pues permita el trabajo colaborativo desde la misionalidad y el alcance de cada institución. Después de tener definido ese propósito común, pasamos al segundo punto, que es establecer una relación de confianza para podernos tejer a través de relaciones casi de hermandad, donde como en cualquier relación se hacen sacrificios, pero se trabaja también bajo un propósito mayor. Ejemplo de ello es el Sistema Universitario de Manizales, Suma Movilidad, por colocar un ejemplo, lo mencionábamos anteriormente, que el sistema acoge de manera gratuita otros estudiantes a través de esa movilidad académica, y lo cual de alguna manera no le representa un ingreso económico a la universidad receptora, pero se trabaja a través de un propósito superior, que es esos beneficios y esos atributos que tiene la ciudad y ese conglomerado del sistema universitario. Lo tercero es ya la capacidad de ejecución, que habla de definir ya las dinámicas y los planes de trabajo conjuntos. Aquí ya se habla de la capacidad de ejecución de cada actor para hacer las cosas posibles, definir esos planes claros y esas dinámicas de trabajo. Y finalmente, conectar con otros, que es conectar con esos aliados, porque entendemos que es muy importante ese relacionamiento con otros aliados para aprender, para retroalimentarnos y para tener, y esto a su vez nos permite tener un crecimiento permanente. Resultado de ello son estos programas multiactor que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que esos programas dan cuenta de cómo hemos logrado nosotros articular esos 4 pilares, y en todos está presente la universidad. En todos están presentes las universidades, en algunos el sector público, el privado, la sociedad civil, pero en todos hace presencia las universidades y la academia. Y son esos programas multiactor los que tenemos en la cuádruple hélice, como ya lo mencionaba. Como para destacar, aquí tenemos, por ejemplo, el Sistema Universitario de Manizales, que permite conexiones académicas, permite también el sistema de bibliotecas interconectado, permite también otra función también de programa multiactor exitosa, el Fondo de Becas Manizales Más Innovadora, por medio del cual el programa financia iniciativas de investigación de programas de maestría enfocadas en soluciones de ciudad, y eso lo trabajamos a través de la alcaldía municipal. Bueno, también es muy importante nosotros tener la capacidad también para ampliar la red y ese ecosistema, para nosotros promover la internacionalización y el desarrollo. Es muy importante que tengamos en cuenta la capacidad también de mirar a otros, lo mencionábamos anteriormente, para compartir esas experiencias, esas buenas prácticas, porque a veces se convierte en un peligro que nos volvamos un poco endogámicos y que seamos nosotros con nosotros, y que finalmente no nos permite conocimiento externo y esa experiencia, porque finalmente esto nos va a permitir crecer a largo tiempo y nos va a generar, ustedes saben que a veces una mirada externa muchas veces ayuda más que la propia mirada interna, y eso nos pasa mucho en las ciudades, en las instituciones, que viene alguien externo y nos puede, digamos, como dar de pronto un balance mucho más claro de lo que estamos haciendo bien y los aspectos que tenemos por mejorar. Y aquí también, como para finalizar mi intervención, compartirles cómo nos estamos conectando a nivel internacional. Nosotros nos estamos conectando con otras universidades y con otros países como lo son República Dominicana, España y Chile, y tenemos 2 experiencias muy exitosas que queremos compartirles. La primera es la conexión que estamos haciendo con la Municipalidad de Temuco y con el programa Universidad. A partir de las experiencias universitarias les compartimos que pudimos tener una delegación de 17 personas, con el alcalde incluido, el alcalde Roberto Neira, para venir a conocer a Manizales y la experiencia académica y cómo funciona ese sistema universitario.
Resultado de ello, pues se han generado un convenio de hermanamiento de ciudades bajo la sombrilla de ciudades universitarias y actualmente se está trabajando con las universidades de Temuco para crear cursos para promover la movilidad entre ambos países. De esta manera nosotros promovemos esa internacionalización. Y la segunda experiencia exitosa también que hemos tenido en Manizales, en Colombia, es una misión que realizamos a España a través de un programa financiado por el ICETEX que dio lugar a esa misión a España con las 7 universidades del programa Manizales Campus Universitario, la Alcaldía Municipal de Manizales y la Fundación Luker, para conocer las buenas prácticas de internacionalización. Ellos también tuvieron la oportunidad de venir aquí a Manizales para conocer ese sistema universitario. Entonces, esto habla muy bien de la capacidad que se tiene para trabajar juntos y ejemplo de ello, pues, es el sistema universitario y este tipo de experiencias. Y finalmente, mencionarles que todas estas estrategias que se gestan a nivel académico a través de esta triple hélice o cuádruple hélice producen encadenamientos a nivel económico y a nivel productivo. Por ejemplo, en Manizales, más de 5.000 empleos calificados, digamos, se dan a partir de la docencia. Y algo, digamos, que de pronto es mucho más cercano para ustedes a nivel internacional, es que nosotros en Colombia somos conocidos por ser también un país cafetero, por el café. Gran parte de la economía la dinamiza el café y aquí en Manizales formamos parte del Triángulo del Café y hay algo muy interesante, que en Manizales inclusive los estudiantes universitarios aportan 6 veces más recursos que lo que aporta la economía que en su momento pues fue el primer renglón importante de desarrollo de aquí de este sector. Entonces de esta manera nosotros logramos también impulsar el desarrollo a través de la academia, pero a través también de estos encadenamientos que se generan de estos diferentes actores. Muchísimas gracias, Steven. Muy interesante, muy interesante. Sobre todo, ¿no? La forma de cooperar, de armar redes, de armar trabajo colaborativo con distintas instituciones. Yo creo que te resalto ahí algunas cuestiones, definir el propósito común, generar relaciones de confianza, es decir, ofrecer resultados, ¿no? Y que esos resultados generen nuevas propuestas y que de esa manera se vaya fortaleciendo esa confianza e ir conectando los distintos aliados para fortalecer y para desarrollar a la ciudad. Yo creo que es sumamente interesante. También me parece muy interesante el caso de cooperación con Temuco, porque es algo que nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires buscamos resaltar, que si bien se habla en el mundo de competencia, ¿no? Por los talentos, competencia por las personas altamente calificadas, por los recursos humanos, cómo también se pueden generar esquemas colaborativos para justamente cooperar. Y nosotros como región sudamericana, como región latinoamericana, que representa menos del 5% de la movilidad, digamos, internacional, cómo a través de estas redes podemos justamente fortalecernos como región y fortalecernos como lugares a donde acoger y donde recibir estudiantes, investigadores y docentes. Y también me quedo con esto que mencionabas acerca del aporte que tienen los estudiantes y la movilidad internacional y los estudiantes universitarios para la ciudad. Es una estrategia que genera desarrollo local y te agradezco, Steven, que lo tengan y te felicito y lo felicito por todo el desarrollo que están haciendo desde Manizales Campus. Pregunta que tengo ahora para Pía, para llevarnos a la península ibérica, a Estadi Catalunya. ¿Qué beneficios aportan estas iniciativas? ¿Qué beneficios ustedes ven que aportan estas iniciativas de los distintos actores que conforman Estadi Catalunya y la comunidad catalana en general? ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? Gracias, Mauro. Volveré a compartir la pantalla. Ahí sí, no deberías tener problema. No, creo que... Ahí va. Ahí va. Perfecto. Pero ahora está al principio. Perdonen, ¿eh? No hay problema. Vale. Sí, se ve bien, ¿no? Creo, no se ve pequeña. Igual la ven pequeña, ¿no? Sí, sí, hay que, creo que presentarnos en la opción de presentación. Partimos.
Ujú. No. Ahí va, perfecto. Vale, estupendo. Disculpen porque soy un poco boomer, ¿eh? Con la tecnología. Bueno, nada, bueno, lo he resumido en estos tres, bueno, en estas tres ideas, ¿no? Por una parte, evidentemente, la internacionalización de este sistema universitario y la promoción, pues nos refuerza también en un posicionamiento internacional como región, sobre todo en el ámbito del conocimiento, que es uno de los pilares también de la acción del gobierno de la Generalitat. Entonces, bueno, para que entiendan un poco a qué me refiero. No pasa. No pasa. Perdón. Sí. Bueno, pues claro, este sistema universitario con esta promoción, con esta actividad de internacionalización, pues lógicamente tiene todo un efecto sobre lo que es este ecosistema de conocimiento de la región, ¿no? Que está, bueno, formado, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, pues por las universidades, por los centros de investigación creados en el marco del gobierno regional, que son estas instituciones que ven aquí como cerca. Esto es la red catalana de centros de investigación, los centros del Estado que también están ubicados en la región de Cataluña, las grandes infraestructuras científico-técnicas, hay muchas, pero hay tres que son importantes, el sincrotrón ALBA, el Centro de Regulación Genómica y el supercomputador. Bueno, todo este ecosistema de empresas creadas también en el entorno de las universidades y también a startups de base, bueno, básicamente tecnológica, pero bueno, todo ello, los parques científicos y los hospitales universitarios constituyen pues este ecosistema de conocimiento que es una prioridad para el gobierno de Cataluña. Este sería para mí bueno, el primer beneficio de trabajar en el posicionamiento de nuestras universidades, el sistema de conocimiento en el ámbito internacional. Además, pues como ustedes ya lo han señalado en presentaciones anteriores, también hay evidentemente un impacto local sobre el territorio, ¿no? que bueno, aquí lo tienen, es lo que les he mencionado al principio, hay un área central donde se concentra gran parte de toda esta actividad universitaria y de investigación, pero luego hay sedes en las universidades territoriales con todo el impacto que esto también tiene sobre los territorios a nivel local, ¿no? Bueno, el segundo beneficio, ¿no? es directamente pues, el que encontramos en esta, bueno, la promoción nos ayuda a la captación de talento internacional, ¿no? Aquí tienen, bueno, unos datos a nivel del grado y del máster, también hay una fuerte internacionalización, aquí no está recogido, pero en el ámbito del doctorado, que quizá esta es la que también interesa desde el punto de vista de esta captación de talento internacional, que bueno, en los últimos años, si bien es cierto que por ejemplo, en lo que atañe a América, especialmente a América Latina, aquí está el total, pero en realidad de estos 9.900 estudiantes que provienen de América, el 95% provienen de Latinoamérica, a estudios de grado y de máster en este caso. Digamos que este ha sido siempre ya como un público natural por las relaciones históricas y culturales y evidentemente la lengua, pero por ejemplo sí que hemos tenido, y esto lo tenemos analizado, un impacto clarísimo en lo que ha sido el crecimiento de atracción de talento en la zona asiática, muy directamente relacionado a nuestra actividad de promoción en esta área geográfica, ¿no? Bueno,
otro beneficio es el que obtienen las propias universidades también de esta colaboración a través de las delegaciones del gobierno en el exterior de la Generalitat de Cataluña, que les he mencionado antes, ¿no? Porque también estas relaciones permiten que los estudiantes reciban un mejor servicio de las universidades cuando se desplazan, y también nos está permitiendo activar algunas actividades con los chapters de Alumni Internacional. Que, bueno, esto es una línea exploratoria, estamos empezando a trabajarla, pero que ciertamente los alumni trabajados desde esta perspectiva pues pueden ser también unos grandes embajadores para nuestro sistema de universidades y de conocimiento. Y bueno, para terminar, nosotros también siempre tenemos esta orientación de también mejorar la ocupabilidad y las competencias de nuestros estudiantes locales, ¿no? Y promovemos, y muchas de estas actividades son gracias a estos procesos de internacionalización, de trabajar conjuntamente en estas redes internacionales, que nos permiten algunas iniciativas como esta que ustedes ven aquí, que se llama RAUN, que es la Academia de Naciones Unidas, que tenemos un convenio de colaboración a través del cual nuestros estudiantes participan de sus programas de prácticas en diferentes instituciones de Naciones Unidas. Esto es un ejemplo, pero bueno, tenemos otras iniciativas en este sentido que creemos que contribuyen también a nuestros estudiantes locales en este foco a la internacionalización, ¿no? También, en estrecha colaboración con las delegaciones del gobierno, hemos articulado todo un sistema de sesiones de acogida que organizan las propias delegaciones territoriales, las 21 delegaciones que les he mencionado anteriormente, que en colaboración con nuestras universidades les dan unas primeras informaciones útiles para el desplazamiento a aquel país o región, ¿no? Creemos que todo esto son beneficios que sin esta actuación conjunta pues sería difícil poder llegar a donde estamos. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pía. Destaco sobre todo, digamos, que al posicionar, no solamente se está posicionando a las universidades o la región, sino que se está posicionando a todo un ecosistema detrás, y sobre todo que se mencione y que se hable, ¿no?, de la captación de talento, ¿no? O sea, los estudiantes como sinónimos de talento, los estudiantes internacionales como sinónimos de talento, un tema, digamos, que ha servido, digamos, de discusión en algunos sectores, sobre todo como para decir y preguntarnos, bueno, qué tipo, digamos, de beneficios, o si los estudiantes internacionales tienen beneficios, digamos, para las aulas universitarias. Bueno, claramente el mundo, digamos, está pensando en atraer estudiantes internacionales, en donde pensamos que la atracción de estudiantes internacionales es beneficioso para la ciudad, para la provincia y también para el país. Entonces, yo creo que esto también ayuda a enriquecer, ¿no?, y a echar un poco más de luz acerca de ciertos comentarios que, bueno, en los últimos tiempos, por lo menos acá en la Argentina, ¿no?, para quienes nos están escuchando desde otras partes de la región, se están dando, y que es importante colaborar justamente para la atracción de más estudiantes internacionales. Así que agradezco, Pía, la mención, y bueno, me tomo ese atrevimiento para hacer también ese comentario adicional. Y pasamos a la última pregunta de este conversatorio, antes de abrir el espacio a preguntas de parte del público y de la audiencia. Ramón, en términos turísticos, ¿qué impacto tienen los estudiantes internacionales en las ciudades de la región? ¿Qué pueden ver desde Andalucía? Bueno, Mauro, pensás que, como he dicho antes, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un número de estudiantes muy importante a lo largo y ancho de todas. Es cierto que Andalucía ya de por sí es una potencia turística, con ciudades que el sector servicio y por tanto ligado al turismo es prácticamente el más importante. Luego tenemos la industria, etcétera. Pero es verdad que para nosotros el turismo es un pilar fundamental.
Y a eso se le suma que dependiendo de la ciudad de la que hablemos, podemos encontrarnos con un porcentaje muy elevado de estudiantes internacionales en una ciudad no demasiado grande. Y os quiero poner el ejemplo de Granada. Granada es la ciudad que más estudiantes Erasmus recibe, la universidad que más estudiantes recibe de toda Europa, con una gran cantidad de programas de movilidad con otros países. Solamente de Erasmus, para que os hagáis una idea, reciben al año unos 2.000 estudiantes. Granada tiene unos 60 y pocos mil estudiantes, por lo tanto, hablamos de un número muy elevado. Pero es que además Granada es una ciudad con 300.000 habitantes. Estamos hablando que prácticamente un tercio de la ciudad, de una ciudad como Granada, gira en torno al ámbito universitario. Y evidentemente la universidad en el ámbito turístico es fundamental. Primero porque son se convierten en unos embajadores de nuestras ciudades. Los estudiantes que acuden posiblemente sean visitados por sus familias, posiblemente vengan en el futuro para recordar su estancia en años anteriores. Es decir, que el ámbito en ese sentido es muy, muy importante. Fijaos la diferencia, ¿no? Granada, la que más recibe de toda Europa, con 2.000 estudiantes anuales. Sevilla, la Universidad de Sevilla, que es una gran ciudad, una gran universidad, que tiene 20.000 estudiantes más que Granada, en cambio recibe 1.000. Estamos hablando de una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entonces, ciudades como Granada, que yo creo que es el ejemplo paradigmático, tienen evidentemente una potencia turística conocida por todos. Primero tienen la Alhambra, que es mundialmente conocida, tienen evidentemente también Sierra Nevada para esquiar o la playa para acudir en verano, ¿no? Por lo tanto, el atractivo turístico es innegable. ¿Qué hacemos o qué hace la ciudad de Granada en este caso para colaborar con este programa? Bueno, en primer lugar, nosotros creamos una tarjeta de estudiante. Esa tarjeta de estudiante lo que permite es acceder a distintas instituciones culturales, actuaciones, museos, etcétera, a un precio reducido, que se le equipara a los estudiantes internacionales con los estudiantes que sean oriundos de Granada o nacionales. Por lo tanto, para nosotros es un elemento muy, muy importante. Y utilizamos también el asociacionismo estudiantil, que ejercen también de anfitriones a todos estos estudiantes internacionales que vienen a nuestras ciudades. ESN, que es, por ejemplo, la más potente que existe en nuestro país, que es de estudiantes Student Network, Erasmus Student Network, funcionan estupendamente. De hecho, el nuevo presidente a nivel nacional es un granadino y, por lo tanto, son un nexo de unión muy bueno entre esas actividades. Y, evidentemente, una ciudad como Granada o Sevilla o cualquier otra ciudad importante de Andalucía genera mucha actividad destinada, lógicamente, a estudiantes. Igual que la infraestructura necesita muchos pisos de estudiantes, necesita muchos comedores, necesita muchas lavanderías, pues también hay muchas actividades culturales adaptadas al estudiante, especialmente en este caso al estudiante internacional, que además es muy activo, muy, muy activo a la hora de participar en cualquier actividad. Es decir, si hablamos de 60.000 estudiantes, posiblemente la vida cultural, el porcentaje de estudiantes internacionales que participa de esa vida cultural es mucho mayor que el del resto de estudiantes, porque es un periodo más corto, más intenso y quieren aprovechar para hacerlo todo. Entonces, para nosotros ya os digo que es un elemento esencial y lo potencian mucho las ciudades en su relación con las propias universidades. Y para que veáis un poco, nosotros este año, de manera extraordinaria, hemos financiado con 1,5 millones de euros extraordinarios para las universidades públicas de Andalucía un programa cultural de todas las universidades públicas de Andalucía, pero que va girando a su vez por todas las ciudades. Es decir, si en Granada hay una gran orquesta, lo que vamos a hacer es financiar que la Orquesta de Granada actúe no solo en Granada, sino que vaya también a Almería, a Córdoba, a Sevilla, a cualquier otro sitio. Y eso lo hemos financiado con carácter extraordinario este año, fuera de su financiación de la que hablaba antes, porque entendemos efectivamente que la extensión cultural, que la cultura en sí, es un elemento fundamental para seguir siendo un polo atractor de estudiantes internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Súper interesante, ¿no? O sea, cómo identificaron el fenómeno, cómo lo tienen, digamos, cuantificado, cómo apoyan también a las distintas ciudades, ¿no?, que le hablan justamente al estudiante, cómo lo han identificado como una oportunidad turística. También lo mismo que mencionaba Pía, que se convierten en embajadores, que son también atractores, a su vez, de otros estudiantes internacionales, son atractores de familiares y amigos, son una excelente, digamos, excusa, como me gusta decir, para que alguien los vaya a visitar a lo largo de su estadía. Y también esa articulación con lo cultural, ¿no?, que me parece súper importante.
porque en definitiva lo que buscan es maximizar el tiempo, aprovechar todas las oportunidades que se les ofrecen para conocer la ciudad, para conocer las actividades culturales, y eso a la vez también redunda en que queden más identificados con la ciudad y que se conviertan en más y mejores embajadoras y embajadores. Entonces, importante ese apoyo que le ofrecen a las ciudades, ¿no? Para que puedan distintas ciudades dentro de la región de Andalucía beneficiarse también de ese quizás grado más avanzado que tienen en el caso, digamos, paradigmático de Granada, de desarrollo cultural y de atracción de estudiantes. Así que el turismo claramente es fundamental y son un tipo de turista muy interesante que de alguna manera es transversal a muchos sectores de la economía local, ¿no? Entonces, quisiera abrir ahora el espacio de preguntas. Vamos a darles el beneficio a las personas que están acá de manera presencial para que quienes quieran se presenten, digan su nombre, su institución de referencia y hagan una consulta idealmente dirigida a alguno o alguna de nuestros panelistas, si es el caso, y si no, si es a nivel general. Invito también a los panelistas a que puedan también levantar la mano y responder. Juan Luis, lo mismo desde acá. Que abrimos el espacio. ¿Os parece? Pues soy Joan Vivas, soy el delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur, estoy en Buenos Aires. Nuestro ámbito es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Así que, evidentemente, la incidencia mayor la tenemos acá en Argentina, ¿no? No solo porque realmente tenemos un vínculo histórico, sino porque aquí tenemos una de las comunidades catalanas más importantes y más numerosas del mundo fuera de Cataluña, con lo cual nuestro vínculo es muy importante en todos los sentidos. En primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado, es un placer, y además también saludar a Pía, que está allí en Barcelona. Hola Pía, buenas tardes o buenos días. Con lo cual, yo creo que también es un honor poder contar con su colaboración y poder hablar pues, de lo que estamos hablando hoy acá. Me gustaría hacer, digamos, una pregunta y una reflexión, y no sé hasta qué punto se puede contestar o no. Hemos hablado mucho un poco de cómo se podía integrar todo este ecosistema, ¿no? Ciudades, en nuestro caso comunidad autónoma, provincia en el caso de Argentina, y luego ya hablar, digamos, de la relación internacional. Y también me gustaría ver cómo pueden jugar aquí las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, que de hecho están aquí y son las tecnologías, sin más, ¿no? Y la inteligencia artificial. Estamos hablando últimamente mucho de eso, de ese fenómeno, y de hecho hay algún proyecto impulsado desde hace ya un tiempo, que está en fase todavía de prueba piloto, pero veremos cómo se puede desarrollar, de justamente un proyecto de inteligencia artificial dirigido a ayudar de manera personal e individualizada a los alumnos, a los estudiantes, cuando llegan a un lugar nuevo. Cuando llegan a una ciudad nueva, sea en el propio territorio nacional o sea en el extranjero, y que no sea solo una herramienta como una app, sino que prácticamente estemos hablando de alguien que les acompañe en el día a día. Quiere decir que les aconseje desde lo que van a comer, desde dónde van a frecuentar, desde cuál sea su espacio de ocio, desde su relación con el tutor que tengan en la universidad o tutora. No sé hasta qué punto esto es algo que podamos valorar como un elemento que nos puede ayudar o no, y lo pongo encima de la mesa como una cuestión que está aquí. Y en segundo lugar, yo creo que también hay algo muy importante que habéis comentado, que es un poco el compartir lo que estamos haciendo. Yo creo que a veces el ámbito universitario es un ámbito importantísimo, muy grande, pero que a veces es un gran desconocido para la gente en general. Voy a poner un ejemplo, y ahora que tenemos a Ramón también, creo que es importante. En mi etapa anterior, yo fui vocero del Fútbol Club Barcelona, y estábamos trabajando mucho en la fundación. Y en la fundación del Barça, una de las cosas que se creó en su momento, y es un aspecto todavía muy importante, fue crear algún instrumento para luchar contra el bullying. Bien, pues en ese momento la fundación tuvo como objetivo crear un método muy importante, un método innovador absolutamente para luchar contra el bullying. Bien, pues quien nos ayudó a crear este método fue la Universidad de Córdoba, la Universidad de Córdoba de Andalucía. La Universidad de Córdoba de Andalucía, para mucha gente que no ha desconocido, resulta que seguramente es una de las universidades más importantes del mundo en cuanto a la investigación de un método contra el bullying. Y tiene grandes investigadores e investigadoras, con grandes publicaciones además. Bueno, el método fue tan exitoso que cuando se puso en marcha,
y se hizo una prueba piloto con 5.000 niños y niñas en diversas escuelas de Cataluña. Resultó que el método tenía una incidencia brutal a la hora de bajar los índices de bullying en esas escuelas. Y digo eso no tanto para hablar del caso concreto, que puede parecer anecdótico, sino el hecho de que a partir de ese momento se conoció que había una universidad, que era Córdoba, en España, que tenía grandes especialistas en el ámbito. Seguramente en el ámbito universitario era conocido, pero incluso para el gran público e incluso para aquel público potencial o clientela potencial que podía tener la universidad, eso no era conocido. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de poder comunicar, de poder promover, de poder explicar lo bueno que se hace en las universidades y la potencia que existe, ¿no? Cuando uno va a Córdoba, en Argentina, y visita la Universidad Nacional, la visitamos hace unos meses con el rector y con su equipo, te das cuenta de la calidad, ya no solo de la cantidad de estudiantes, que es enorme, sino de la calidad de lo que se está haciendo y de la educación que se imparte en la universidad. Yo pienso que eso es importante, ya no tanto para uno prestigiarse a lo mismo y aumentar su autoestima, que está muy bien por otra parte, ¿no? Sino para compartir y para que yo creo que al final muchos estudiantes entiendan, por ejemplo, estudiantes de Cataluña, que venir a estudiar en Argentina es fantástico porque aquí se imparten conocimientos de primer nivel en muchas disciplinas y al revés, ¿no? Y creo que eso es fundamental, porque si no yo creo que a veces las miradas quedan muy segmentadas, quedan muy acotadas, no se abre el espectro y al final desconocemos las calidades, como diría alguien, ¿no? De otras partes del mundo y de otras universidades, creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Lo digo ya de alguien que tiene, digamos, con un pie dentro y un pie fuera, y desde la visión quizá más desde fuera, que yo creo que muchas veces es esa, ¿no? De un cierto desconocimiento de la calidad y del potencial del mundo universitario en general. Excelente, bueno, genial. Sin lugar a dudas el intercambio fortalece y cuanto más, digamos, yo creo, por lo menos desde lo personal, ¿no? Cuanto uno es más abierto, también es más permeable, ¿no? A recibir justamente buenas prácticas de afuera y también uno tiene que ser consciente que si recibe también tiene que dar, ¿no? Entonces eso es como una relación simbiótica. Me voy a dejar la primera pregunta para que conteste el panel, porque no me voy a aventurar a responder algo, digamos, de tan importancia, digamos, de tan gran impacto. Así que si alguien del panel quisiera, digamos, responder a la pregunta, me voy a animar yo también, pero Ramón, Steven, Pía, estamos hablando de cómo juegan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en este proceso de internacionalización. No me animo ni a... Soy Beatriz Baroni de la Universidad de Flores, Argentina. La verdad que es un placer estar compartiendo esta mesa y este Zoom con tanta gente de tantos lugares y con tanta preparación. Yo creo que las nuevas tecnologías son las tecnologías. Se ha hecho como una laraca enorme sobre el IA y realmente es lo que hacíamos cuando un estudiante entraba al aula con el celular. Y ahora no concebimos que el estudiante vaya al aula sin celular, ¿sí? Obviamente que también a partir de eso tenemos una gran deuda y un gran compromiso por los accesos para todos, ¿no? Porque hablamos de inclusión y parte de los accesos a las tecnologías es una deuda que tenemos. Y estamos trabajando desde pandemia como aceleradamente, si lo aprendimos, esto lo repetimos todos y lo sabemos, en 2 años que estuvimos encerrados, lo que tendríamos que haber aprendido por ahí en 15 o 20 años, ¿no? Y con respecto a la internacionalización de la educación superior, gran parte y ejercicio se está haciendo con los programas colaborativos en línea, donde se trabaja con las tecnologías, que antes tampoco pensábamos abrir nuestras aulas, a no ser que haya sido educación a distancia, con un Zoom, con un Meet, con un avatar, y no todas las universidades tienen la posibilidad de tenerlo, pero quienes tienen empiezan a hacer el ejercicio con eso. Y realmente esto nos posibilitó una democratización en la internacionalización de la movilidad estudiantil, docente y de investigadores, porque además nos abre las puertas, después de esos trabajos colaborativos, a lo que mencionaban los colegas, que era la posibilidad de movilidad presencial, visitas académicas, proyectar investigaciones conjuntas, dobles titulaciones, es decir, ese vínculo que se genera
del contacto de haber trabajado durante un mes o 2 meses o medio año con una universidad, con colaboradores, con gestores, con estudiantes y docentes, nos permite ese acercamiento y compartir buenas prácticas, ¿sí? Porque por ahí es difícil que yo vaya de visita a una universidad y pase ese tiempo y al mismo tiempo pueda estar con una de Colombia, una de México y una de Brasil o una de Chile, como puedo hacer un trabajo colaborativo, y esa cercanía nos permite ese trabajo, digamos, aunado, ¿no? Y compartir estas prácticas que mencionaba. Por eso pienso que las nuevas tecnologías son las tecnologías, es las que vamos recibiendo, y quienes nacimos con perilla y tuvimos que aprender a manejarlas, nos damos cuenta de que es lo que vamos viviendo en el momento y que tenemos que aprovecharlas al máximo. Y creo que en la internacionalización y en compartir buenas prácticas, me parece que es una herramienta sumamente prioritaria. Y reitero el compromiso que tenemos de la deuda de quienes no tienen el acceso mínimo a estas posibilidades, que es parte de la educación. Y ahí, como para también sumar una cuestión adicional, yo creo que esta reunión, esta forma, ¿no?, híbrida en donde estamos, es como un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos acercarnos. Las jornadas de vinculación universitaria que hacemos desde Study Buenos Aires como oportunidad para generar networking y generar reuniones que permitan conectar a las universidades entre sí con otras universidades de otros países y de otros destinos. Y me sumo también a uno de los comentarios que justamente charlaba ayer con Guillermo Tangelson, a quien aprovecho para saludar y para ver que estoy viendo en pantalla, que es el presidente del Foro Argentino de Educación Internacional, FAEI, que es un foro que reúne a universidades públicas y privadas de la Argentina, donde se hablaba justamente de, bueno, cómo los foros, ¿no?, de estudiantes pueden a la vez servir para que los propios estudiantes se respondan consultas, dudas, inquietudes a la hora de venir a los distintos lugares, cómo se podrían apoyar, colaborar y también intercambiar información, ¿no?, que hoy va tan rápido la información. Yo creo que todo esto al servicio de una mayor promoción de los distintos lugares, de los distintos destinos y una mayor visibilidad, ¿no?, en definitiva, de esta comunidad educativa, yo creo que es sumamente positivo y es algo que podemos de alguna manera implementar, y sin lugar a dudas la inclusión digital, el desafío y la deuda que tenemos para que justamente esto sea equitativo, y es, creo yo, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Por lo menos así a nivel, digamos, de síntesis. Pasamos a una pregunta más de la mesa, si quieren, y levantamos alguna pregunta del Zoom. ¿Se animan? Si no, pasamos a una pregunta del Zoom, que tenemos ahí, creo que varias. Diana, si me ayudas con... Sí, creo que teníamos preguntas en un documento que ahora vamos a compartir para que vean todos. Una de las preguntas que vemos es cómo llegar a involucrar al ciudadano de a pie, desde su visión y albergue, a los estudiantes que vienen y a los que se van. A ver, quizás es una pregunta para Steven, ¿no? Que está más abocado a ciudad. Ahí, Steven. Sí, claro que sí. Bueno, yo les puedo compartir un poco la experiencia que hemos tenido aquí en la ciudad de Manizales, de cómo, digamos, de alguna manera ayudamos al estudiante a que se pueda establecer aquí en la ciudad. Porque, bueno, hay una frase que el gerente de la Fundación Luker menciona y que me quedo mucho con ella, que un estudiante es un turista 5 años en una ciudad. Ya lo mencionaba también uno de los panelistas de la mesa. ¿Cómo nosotros, digamos, de alguna manera damos esas facilidades a los estudiantes para que se puedan instalar aquí en la ciudad? Mira, nosotros, digamos, en ese encadenamiento que tenemos con el sector productivo, tenemos también una identificación de esos establecimientos que generan servicios de vivienda universitaria, por colocar un ejemplo. De alguna manera nosotros le colocamos a disposición de los estudiantes diferentes alternativas y posibilidades, tanto económicas como de calidad, para que ellos puedan venir a estudiar a la ciudad. Porque antes de uno pensar en estudiar en una ciudad, uno piensa dónde va a vivir en una ciudad, que creo que
por ahí también es por donde está encadenada un poco la pregunta. Entonces, de alguna manera, las ciudades también tenemos que pensar cómo disponemos de esos servicios para los estudiantes, y lo mencionaba en mi presentación, desde Manizales Campus Universitario, colocamos a disposición una serie de servicios para la comunidad que de alguna manera van a generar una atracción de esa comunidad nacional e internacional. Y finalizo con un dato. Manizales, 1 de cada 2 estudiantes es estudiante foráneo. Tenemos 46.000 estudiantes, eso quiere decir que 23.000 provienen de afuera y 23.000 estudiantes se preguntan en un momento, como lo dice aquí la pregunta, un ciudadano de a pie, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿En qué condiciones voy a vivir? Un padre de familia, que es también una de pronto de esa comunidad que no se tiene muy presente, es un tomador de decisiones también de, bueno, pues para irme a estudiar a determinado lugar, pues necesito saber dónde vivir, que mi hijo de alguna manera pueda estar tranquilo. Entonces, de alguna manera nosotros del programa Manizales Campus Universitario, pues damos impacto para que esos estudiantes puedan tener este abanico de posibilidades de vivienda universitaria. Muchas gracias, Steven. Muy interesante la respuesta. No sé si Ramón o Pía quieren añadir algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de evento con presencia estudiantil creen que se podría articular de manera híbrida entre Cataluña, Andalucía, Manizales y Buenos Aires? ¿Ven posible articular lo que tienen en sus respectivas agendas para hacer un encuentro entre las regiones de manera sincrónica? Pienso en los encuentros empresariales, festivales culturales o esquemas de movilidad, work and study, entre los respectivos programas. Esta creo que quizás es una pregunta en la cual estaría bueno que intervengan más de uno de los representantes de los distintos study. Nosotros, al menos desde Study Buenos Aires, una de las acciones que llevamos adelante son, como mencionaba Mauro en la respuesta anterior, son jornadas de vinculación universitaria entre universidades de Buenos Aires con distintas partes, en orden de promover acercamientos entre ambos sistemas universitarios de manera conjunta y que puedan servir como un primer acercamiento institucional entre las universidades que los conforman y que puedan servir en el futuro para aquellas necesidades propias que tenga cada universidad en la vinculación. Ahí, Pía, veo que te muteaste. Sí, bueno, claro, por ejemplo, ustedes hablan de lo que es los encuentros empresariales y culturales, digamos que desde el punto de vista de nuestro gobierno serían gestionados por otros departamentos de nuestro gobierno, pero existen, porque no les he hablado de ello, pero por ejemplo en esta red internacional hay también lo que son las oficinas de promoción económica exterior, que se llama Acción. Puedo después compartir, si ustedes quieren, los datos, que precisamente promueven estos intercambios y encuentros empresariales. Lo mismo podríamos decir de los festivales culturales, pero en lo que nos atañe a nosotros, que es un poco el ámbito universitario y la movilidad, por una parte, es lo que les decía también antes, ¿no? A través de las delegaciones del gobierno articulamos estos encuentros para miembros de nuestra comunidad con interés en otras regiones. No vemos de entrada que podría ser interesante organizar algo más específico en ese sentido. Y también se podría organizar algún otro tipo de evento donde se explicara un poco pues, en qué consiste nuestra oferta formativa, nuestro sistema de acceso a la universidad, esquemas de movilidad como aquí becas, o sea, todo lo que son todos los instrumentos que hay y recursos para facilitar esta movilidad internacional. Dispuestos a articularlo a través de, si ustedes quieren estar en Buenos Aires, de hecho estábamos hablando de posibles colaboraciones. Veo interesante algún tipo de evento directamente orientado a los estudiantes. Lo compartiría. Sí, quizás también ahí pensando, ¿no?, en las comunidades, ¿no?, de lo que se conoce como expatriados, ¿no? O sea, de personas, digamos, que provienen de esas comunidades que se encuentran en Buenos Aires o que se encuentran en Andalucía,
en Cataluña, en Manizales, y cómo también esas mismas comunidades pueden también recibir a los propios estudiantes que vienen, a la vez de contactarse con estudiantes locales. Yo creo que eso sería súper interesante y podría ser algo a desarrollar. No sé, Ramón o Steven, si quieren añadir algo más. Y no pasamos a la siguiente pregunta. Por añadir algo muy preciso que pues me parece interesante que podamos generar unas dinámicas de trabajo para revisar esos esquemas de movilidad y poder compartir buenas prácticas de movilidad. Y incluiría también otro tema y lo dejaría pues a consideración de la mesa, que sería importante también generar un gran conversatorio, digamos, latinoamericano, iberoamericano, incluyendo también a España, con el fin de que podamos hablar de esas nuevas dinámicas de la educación superior. Estaba viendo un artículo que vemos que los estudiantes hoy en día, pues, han perdido el interés por la educación superior. Eso no es un secreto. Queremos, y sería interesante que desde, digamos, las diferentes claustros universitarios podamos generar un gran conversatorio para mirar cómo se pueden generar esas dinámicas de transformación de la educación superior, cómo podemos nosotros como instituciones de educación superior o como programas de educación superior ir a la marcha de lo que también hablaba en su momento el compañero de la mesa, me disculpan, se me va el nombre, de cómo vamos a la vanguardia también de las tecnologías, cómo las universidades pueden ir actualizándose en el tiempo. Entonces creo que podría de pronto generarse una dinámica con esta pregunta, un gran conversatorio latinoamericano, iberoamericano, en lo cual se puedan abordar estos temas. Gracias, Steven. Sin lugar a dudas, es un tema del que está bueno que hablemos y está bueno que conversemos a nivel asociado, universidad, gobiernos locales, comunidades autónomas, provincias y demás. Da mucha tela para cortar. Vamos a la última pregunta. Así también somos respetuosos con el tiempo, que se ha extendido mucho. Dani. El último comentario que nos hacen en el chat es que hay un tema detrás también, que entre todos los beneficios lógicos de estas iniciativas tiene un impacto directo inicial en el corto y mediano plazo. Es el crecimiento económico de las ciudades con la llegada de personas requiriendo servicios académicos o exportación de conocimientos. ¿Hay manera de mostrar cifras? Por ejemplo, derrame económico en ese sentido en Cataluña y en Manizales que permitan medir la gestión de los gobiernos locales. No sé si la pregunta es específica para Cataluña y Manizales, pero en Buenos Aires sí. Nosotros desde Estado de Buenos Aires anualmente realizamos informes de impactos económicos que tienen los estudiantes internacionales en la universidad, donde no solo medimos cifras económicas que dejan estos estudiantes internacionales, sino también otros beneficios que aportan para el desarrollo local, como el agregar valor al debate entre las aulas de manera multicultural, también a la llegada de otros visitantes que visitan al estudiante internacional, y en cómo el estudiante internacional representa un conector de diversos actores que pueden fortalecer el desarrollo público. Yo tengo presente, no tengo el número en la cabeza, pero creo que la Universidad de Buenos Aires hizo, por pedido del programa, un análisis que tiene un número concreto, sí, que es bastante impresionante, porque me acuerdo que estuvimos años hablando de exportar limones a Estados Unidos y el impacto que eso tenía y el volumen que generaba la recepción de alumnos internacionales solo en Buenos Aires era, pero no me acuerdo la cifra, no sé si ustedes... El número en 2019, estamos actualizando la cifra después de la pandemia, es de aproximadamente $300 millones, que representa el 1% del Producto Bruto Geográfico de la ciudad. Los casi 90.000 estudiantes internacionales, que ahí estamos contemplando, estudiantes que se quedaron menos de un año en programas de movilidad, en cursos cortos, de idiomas, etc. Y estudiantes formales, lo que son estudiantes de grado y estudiantes de posgrado. Para pasar, y yo sé que Ramón se tiene que ir, y tenemos una pregunta específicamente dirigida hacia la Comunidad Autónoma de Andalucía, le dirigimos la pregunta a la que está más abajo, y lo excusamos también porque sé que tiene otros compromisos, y yo te agradezco de nuevo, Ramón, el tiempo. La pregunta es... ¿Cuál cree
¿cuál cree que sea el motivo principal que los alumnos internacionales o Erasmus opten por Granada en lugar de Sevilla? Componentes turísticos, costo de vida, seguridad, accesibilidad, etc. Bueno, seguramente haya muchos motivos. El principal seguramente sea el coste de vida. Sevilla es una ciudad mucho más grande, con 700.000 habitantes. El alojamiento en Sevilla es mucho más caro. El nivel de vida, os voy a poner un ejemplo. El comedor universitario, un menú en Granada para un estudiante vale 3,5 €, prácticamente lo mismo en dólares. Y en Sevilla pues está en torno a 6, ¿vale? Casi el doble. Lo mismo sucede con el tema del alojamiento. Y es verdad que tradicionalmente Granada ha sido una ciudad estudiantil, ¿no? Basada en el entorno. Es decir, el ambiente de estudiante en Granada es mucho mayor al de Sevilla. Básicamente que aunque Sevilla sea una universidad más grande, su ciudad a su vez es casi el doble, más del doble que Granada, por lo tanto se diluye mucho ese efecto universitario. En Granada, ya os digo, 1/3 de la ciudad es universidad. Entonces, evidentemente, es mucho más atractiva y el encanto que tiene Granada, sin duda, es muy elevado en toda Andalucía. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias por la participación. Yo aprovecho, Pía, Steven, si quieren hacer algún comentario adicional de la pregunta anterior, también, o si quieren, digamos, hacer algún testimonio de cierre como para ya dar por finalizar el conversatorio, les doy la palabra. No, en relación a la pregunta anterior, que bueno, un poco también nos apelaba, no contamos con datos actualizados. Sí que podríamos tener y compartirlo el dato de lo que representa en cuanto a matrícula universitaria, pero bueno, eso creo que tampoco no es el interés de lo que estaban preguntando. Pero sí que es cierto que si a alguien le interesara, hay un estudio que se realizó por la Asociación Catalana de Universidades Públicas, ACUP, que un poco, bueno, hablaba de este impacto económico en el territorio, ¿no? Era solo referido a las universidades públicas, pero sí que sería el documento donde se recogía cuál era el impacto de la universidad en el territorio de Cataluña. Lo que, ya les digo, creo que es antiguo y no estoy segura de si hay una actualización. De todos modos, bueno, si tengo más información la compartiría posteriormente con ustedes con la presentación que les he hecho hoy. Bueno, yo tenía ahí un punto como por mencionar. Nosotros durante el 2020, bueno, lo mencionaba en la presentación, el café, digamos que ocupó un renglón importante de 12.260.000 dólares en el tema del renglón importante de la economía, pero digamos que en contraste, todo lo que tiene que ver con matrícula, alimentación, residencia, turismo, entretenimiento y todos los servicios que van relacionados con la estadía de un estudiante universitario, generaron en el mismo año 81 millones de dólares. Eso es 6 veces, un poco más de 6 veces más de lo que representa el café. Entonces, como por mencionar una de estas cifras que nos piden aquí en la pregunta. Muchísimas gracias, Steven. Y le paso la palabra a Juan Luis. Sí, yo quería en esta última intervención mía hacer algo que puede pensarse como un juego de palabras, pero en realidad creo que sintetiza lo que venimos discutiendo en estas 2 horas. El título de esta actividad es La internacionalización de la educación superior como buena práctica para el desarrollo local. Pero creo que tranquilamente podría llamarse el desarrollo local como buena práctica para la internacionalización de la educación superior, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Luis. Bueno, seguramente hay muchas más preguntas y seguramente nos vayan a surgir muchas más preguntas. La idea es hacer un conversatorio y poder conocer distintas buenas prácticas en la región iberoamericana. Da para eso, ¿no? Un poco poder poner el tema en cuestión, conversar y ver de qué manera podemos también, aprovechando, teniendo en cuenta nuestros contextos particulares, justamente generar desarrollo local, contribuir con la internacionalización. Yo creo que lo más importante y lo más destacado es
la gestión colaborativa. Yo creo que nadie se salva solo y que es muy importante justamente estar dispuesto a colaborar, acercarse, ofrecer, proponer, generar resultados, y que eso en definitiva es un gran motor del desarrollo, y estamos de acuerdo en que la educación internacional en su conjunto afecta y es transversal a muchos aspectos de la economía, no solamente local, sino también nacional. Así que quisiera agradecerles a todos y a todas por haberse acercado hoy a Uspallata. Acá en Buenos Aires es un día frío y lluvioso, así que se valora el doble a quienes nos acompañan también del otro lado de la pantalla. Agradecerle a Pía, agradecerle a Steven, agradecerle a Ramón también por brindarnos su tiempo, por poder echar un poco más de luz acerca de las experiencias locales, a Juan Luis Mérega también por acercarse y por estar presente. Bueno, desde Estadio Buenos Aires estaremos subiendo esta transmisión a nuestro link de YouTube para que quede público, y desde ya estamos a disposición para seguir profundizando y seguir trabajando en la cuestión, y esperamos que este sea el prólogo de algo mucho mayor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.